Está por empezar. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico estar aquí con ustedes nuevamente. Y a través de la historia hemos visto que han habido personas moralmente bien. Esas personas moralistas son buena gente, no hacen nada de daño, hacen todas las cosas bien. Uno pensaría que esas personas moralistas viven de acuerdo a los 10 mandamientos, porque su vida refleja una vida inchateable, todo lo hace bien. Pero a esas personas uno le cuesta trabajo enseñarles sobre Cristo, porque ellos con su moralidad piensan que han vivido bien y que no necesitan a Cristo. Es como el ejemplo del joven rico. Estos individuos usan como el joven rico. Todo lo hemos guardado y ¿qué me falta? La multitud que seguía a Jesucristo, habían personas moralistas. De pronto tenían la actitud como hoy en día esas personas moralistas. Son buenos hijos, buenos trabajadores, no mienten, hacen las cosas bien, son personas intachables. Por eso es difícil enseñarle quién es Cristo, presentarle. Pero hoy en el capítulo 5 de Mateo comenzamos con el famoso Sermón del Monte, describe el carácter de las personas verdaderamente rectas y justas, el carácter que viene al andar con Jesucristo. El capítulo 5, 6 y 7 forman el llamado Sermón del Monte. En este discurso es largo y complementa todo lo bello que Jesucristo quiere enseñarle a sus discípulos. En los primeros 16 versículos del capítulo 5 describe al verdadero cristiano y se refiere al carácter del verdadero cristiano. El resto del Sermón del Monte analiza la conducta que brota del carácter del cristiano. El carácter siempre viene antes de la conducta, debido a que lo que somos determina lo que hacemos. Mateo 5, del versículo 1 al 16, Jesús nos muestra que la verdadera justicia es interior. Y Mateo capítulo 5, del 16 al 48, enseña que el proceso es también interno. Pero mire que lo voy a ubicar un poco en el contexto de la religión de los fariseos. Aquí Jesucristo también está cuestionando, está comparando lo que Él está enseñando con la religión que ellos conocían. Así que expone a la falsa justicia de los fariseos, quienes enseñaban que la santidad consistía en acciones religiosas y que el pecado era lo que una persona hacía externamente. Ellos mostraban o argumentaban que el pecado no puede ser interno, sino externo. Sí, externo, fuera, no interno. Y antes de comenzar, quisiera mirar el término. ¿Qué ustedes piensan sobre qué es religión o qué es una persona religiosa? Sí, cuando le digan ¿qué es religioso? Una persona religiosa. Dime, ¿qué es? Hacer las cosas por costumbre.
que vive apariencias. Dime, amorcito. Actúa o que muchas de las cosas que realiza es por una tradición, como seguir llevando una costumbre, como decía la abuelita. Sí, una forma de actividades continuas. Sí, yo puedo ser una persona religiosa cuando me levanto. ¿Cómo así? Me levanto, me paro, inmediatamente voy al baño, después salgo del baño, voy a la cocina, preparo el desayuno, después salgo, me baño, después me cambio, todo el día la misma rutina. Entonces me hago una persona religiosa porque continúo o hago una rutina diaria, ¿sí? Ese concepto era lo que hacían los fariseos. Seguían una ritualidad continua. Todos los días, a toda la hora, a la hora que era, tenía que hacer su oración, su lectura. Y todos los días, los domingos, los sábados, y hacían una cosa religiosamente. Pero Jesucristo con el Sermón del Monte nos quiere ayudarnos que no es una religión, es algo más que una religión. Y eso es lo que aquí es el título del estudio de hoy, más que religiosos. Y eso es importante que ustedes sepan. Un hijo de Dios es más que un religioso. Porque muchos se enfocan, usted es el hijo de Dios, un religioso. No, yo soy más que un religioso. Porque un religioso se hacía o se acostumbraba a ciertos costumbres o horarios o tradiciones, no más, no se salía de ese parámetro. En cambio, los hijos de Dios nos salimos de los parámetros, porque no es un día o una hora, es 24/7 que vivimos para Cristo. En cambio, los religiosos se van nomás los domingos a cierta hora, o los domingos o los días a cierta hora. Lamentablemente hay muchos cristianos religiosos. ¿Cómo así? Pues hacen las actividades religiosas. Es que yo tengo que ayunar todos los lunes. Tú lo estás haciendo ya por una forma religiosa, porque si no ayuno los lunes, no comienzo bien la semana. ¿Sí me van a entender? Ya eso es religioso, y eso lo hemos visto hoy en día. Es que yo tengo que ayunar mínimo 3 veces a la semana. Si no ayuno 3 veces a la semana, me falta. No, ya vemos cómo es el ayuno. Y igual, es más que religiosos. Y si usted mira la imagen, está Jesucristo y ¿quiénes? Los fariseos. Y ese sermón del monte es malentendido porque muchos lo toman para todas las personas. No, el sermón del monte está dirigido ¿a quiénes? A hijos de Dios. Por eso el sermón del monte es los súbditos de su reino. Habla a los súbditos del reino de Jesucristo, el sermón del monte. Sabiendo eso, pongamos en oración este estudio. Por favor, Padre Celestial, que seas tú hablando por medio mío. Que esta porción que vamos a estudiar hoy la podamos comprender para tu honra y tu gloria. Y más que todo la podamos vivir. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 5 y vamos del versículo 1 al 12 y que sea Él hablándonos. Giovanni, ¿me colaboras? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire que en esta porción de versículo 1 al 16, está hablando a los súbditos de su reino. Sí, hoy vamos nomás a estudiar el carácter de los súbditos del reino de Dios, que va del versículo 1 al 12. O sea, el domingo nos tocaría otra parte, pero aquí comienza con las bienaventuranzas, el carácter del ciudadano en el reino. Jesús comenzó su sermón con la palabra bienaventuranzas. Bienaventuranzas quiere o significa felices o afortunados. Afortunados o felices, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y etc. no podían ser, obviamente, producto de una justicia farisea, no, sino de la gracia de Dios. Los fariseos se preocupaban principalmente por las cualidades externas, pero lo mencionado por Jesucristo o los discípulos se tenían que mirar también por lo externo. Muchos muy bonito por fuera, pero por dentro, como decía, sepulcros muertos, blanqueados. Mire que acá se produce únicamente cuando uno tiene una apropiada relación con Dios. Cuando uno es afortunado o bienaventurado, es cuando uno tiene una apropiada relación con Dios a través de la fe, cuando depositamos nuestra confianza en nuestro Dios. Los pobres de espíritu, versículo 3, aquellos que se consideran no depender de Dios, aquellos que se consideran depender de Dios y no de sí mismos, son los pobres de espíritu. Reconocen que no tienen ningún beneficio espiritual, que en pocas palabras, que el que está un pobre de espíritu es una persona que está espiritualmente en bancarrota. ¿Por qué? Porque ellos son pobres, inferiores, incapaces de acercarse a Dios por medio de ellos mismos. Por eso son pobres del espíritu. Y eso tienen que reconocer. Pero también van los que lloran. Versículo 4. Reconocen su necesidad y presentan al que es capaz de ayudarlos. Bienaventurados los que lloran. Recuerden que eso le está hablando ¿a quiénes? A seguidores de Cristo. Y acá dice también los que son mansos. Esa palabra muchos la mal entienden, pero dice son verdaderamente humildes y amables y tienen un correcto concepto de sí mismo. Son mansos ante Dios, que se someten a la voluntad de Él conforme a su palabra. Una persona mansa que es hijo de Dios, primero es manso para someterse a Dios y a las personas y a la autoridad que Dios ha puesto, y después muestra esa mansedumbre con las personas. Pero también los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen apetito espiritual y el deseo continuo de ser justos. También los misericordiosos muestran su misericordia a otros, demostrando la misericordia de Dios que ha previsto en ellos. Una persona que
es discípulo de Cristo, es misericordioso porque ha recibido misericordia de Él. Igual que muchos dicen, también es justo o trata de ser justo porque ha recibido justicia por medio de Jesucristo. Los limpios de corazón son los que están interiormente limpios de su pecado por la fe en Jesucristo, la fe divina. Los pecados o sus pecados son perdonados y reconocen que son limpios, no por lo que ellos han hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Los pacificadores también muestran a otros que son una imagen de Jesucristo, porque son pacificadores y son un instrumento de paz, porque han recibido la paz en Jesucristo. Ellos desean y poseen la justicia de Dios. Mire que esas bienaventuranzas son dirigidas a quienes, a hijos. Y mucho, por eso que una persona que no conoce a Cristo no puede ser bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué no va a entender? No va a entender, dice, pero ¿por qué yo soy pobre de espíritu si yo hago ofrendas? Mire, si yo voy a la iglesia, no va a entender ese concepto. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Cristo, sabemos que somos pobres en espíritu, porque cuando nos presentamos a la presencia de Dios es por medio de ¿quién? De Cristo, no por lo que usted y yo hagamos. Estas cualidades contradecían o iban en contra de algunos conceptos de los fariseos. Los fariseos no eran pobres en espíritu, no lloraban, no reconocían su necesidad, porque ellos se expresaban en su forma de llevar las cosas religiosas, eran orgullosos, ásperos, no conocían la humildad ni amabilidad. Recuerde que ese contexto era mostrándole a él lo que estaban viviendo las personas que están ahí con la religión, porque muchos pensaban que era mejor ser religiosos y ellos no mostraban ser pobres en espíritu, no lloraban, ni reconocían sus necesidades. Estaban seguros de que habían alcanzado su justicia. Los fariseos estaban seguros de que habían alcanzado su justicia y no tenían ningún pretexto de decir, no, estamos haciendo las cosas bien, nos vestimos bien, hacemos bien la ceremonia, pero no se miraban entre sí cómo estaban haciendo. Estaban más preocupados por cumplir los legalismos de la ley y sus propias leyes, en mostrar misericordia. Eran ceremonialmente puros, pero no interiormente. Hoy en día muchos ven y piensan, no sé si es ignorantemente, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y entonces yo tengo que vestirme humildemente y pero lo mira en otro contexto, dice, y bienaventurados los que lloran. Entonces por todo tengo que estar llorando para que me consuelen. No, créame, no, porque nosotros somos bienaventurados los que lloran, pero los que van a la presencia de Dios y lo buscan y lloran y piden ayuda. Pero es que los seguidores de Jesucristo, aquí el contraste entre lo que ellos están viendo y lo que Jesucristo está enseñando, si tienen las cualidades mencionadas, son los que llegan a ser herederos del reino de Dios. Los hijos o los seguidores de Jesucristo, los que pueden cumplir estas cosas, los que han visto, pueden ser herederos del reino de Dios. En la tierra recibirán consolación espiritual. ¿Cuántos de ustedes hemos recibido consolación espiritual? A veces, cuando uno se recuerda lo que antes había hecho, veía que era tan difícil ser consolado espiritualmente.
Pero ahora cuando uno recibe consolación espiritual, cuando uno peca y uno se arrepiente, ¿usted no recibe consolación espiritual? Vamos, yo estoy ahí, tranquilo. Son saciados. ¿Cuántos de nosotros somos saciados en la presencia de Dios? Versículo 6. Pero también recibirá misericordia de Dios y de los demás. A veces uno recibe en este mundo mucha misericordia de Dios y de los demás. Uno no es digno de lo que le den tanto amor, porque uno dice, ¿yo qué hago? Nada, al contrario, soy esa pierna, ese zapato, y recibo misericordia de Dios y de los demás, y yo no soy ese Dios. Y eso uno se maravilla, porque verán a Dios, es decir, a Jesucristo, quien es carne. Los seguidores de Jesucristo son reconocidos como hijos porque ellos participan en la justicia. Las personas que poseen estas cualidades se distinguen por encima de los demás. Y estas son las características o las cualidades o el carácter de un seguidor de Cristo. Y cuando usted demuestre estas cualidades, va a incomodar a los otros. Por lo tanto, perecerá persecución, habrá mal de usted, porque usted reconoce las bienaventuranzas, porque bienaventurado cuando usted reconoce que es pobre de espíritu. Y por eso lee la palabra de Dios. Por eso es que usted reconoce que es pobre de espíritu y usted lo busca en la intimidad para que Él le hable. Y muchos lo cuestionan y van a hablar de usted. Pero usted dice, pero es que si soy pobre de espíritu, lo necesito. Y para hablar por medio de Pablo, yo necesito el poder del Espíritu Santo, esa guía, y hablar por medio de Jesucristo. Eso es pobre de espíritu. Verse ante Dios y decir, no puedo estar en tu presencia, por tu misericordia, por tu gran amor, puedo estar, pero por medio de Jesucristo. También cuando usted reconoce que es bonito llorar en su presencia, cuando usted le dice a Él, no puedo, Señor, no sé qué hacer, estoy confundido, y llora, Señor, mire que este familiar está enfermo, no sé qué hacer, no sé cómo hablar con él, llora. Y no sé si ustedes han recibido consuelo. Y ese llanto, cuando usted dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y eso es lo más lindo, cuando usted va y reconoce que necesita llorar ante Él, desahogarse. Y, wow, Señor. Y pues la gente va a hablar mal de usted. ¿Por qué? Porque usted ante la demás gente está bien, pero que no siente. No, yo ya lloré y me dio consuelo. Y eso es lo que reciben los hijos de Dios. Igual también cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibían la tierra por heredad. Pero usted, ¿cómo está? Cuando usted ve esas bienaventuranzas, va a ver que la gente está hablando mal de usted. La palabra de Jesucristo alentará a sus seguidores, porque sufrirán la misma suerte de los profetas, que también fueron incomprendidos y perseguidos.
Sí, esas son las bienaventuranzas. Los seguidores de Jesucristo vamos a heredar del reino de Dios, pero por un carácter que usted tiene en Cristo Jesús. Ese carácter es mostrar a Cristo. Pero usted lo que está haciendo, lo está haciendo religiosamente, como ellos en el tiempo de Jesucristo lo hacían los fariseos. Ellos vivían una relación con Dios por una tradición o una relación religiosa, pero usted y yo no vivimos de eso. Usted y yo vivimos ¿de quién? Con una relación con Cristo. Y perdónenme que es el mejor ejemplo. Hoy ustedes estamos acá en la casa, en la ciudad, y ustedes están habituados a venir porque están en su casa, tienen un horario. Pero mi pregunta es, cuando usted está de viaje, que está fuera de su rutina y saca un tiempo para orar, saca un tiempo para orar y orar, independientemente que esté en un viaje. ¿Sí me va a entender? ¿Qué hizo en su último viaje? Lo primero que usted se levantó fue ¿qué? ¿A la piscina? ¿O lo primero que usted se levantó fue a darle gracias a Dios? Porque usted no es un religioso, porque usted es Jesucristo, lo tiene en todo momento, independientemente de donde esté. Usted tiene una intimidad con Cristo. Pero el religioso, es que no estoy en mi casa y no me puedo sentar en mi mesa y no puedo orar. Es que el religioso va a decir, es que no tengo el tiempo de 1 hora para orar. ¿Sí me entienden a qué voy? Más que religiosos somos. Sí, muchos religiosos se acostumbran a tradiciones, a cumplir, a hacer ritualismo y a hacer horarios. Sí, suena muy bonito cuando hacen oraciones, pero usted confía en esas oraciones que está haciendo. Usted demuestra a Él que usted depende de Él, que usted demuestra a todas las personas que usted es bienaventurado porque usted va a Él, porque aquí estas bienaventuranzas, dice, gozaos y alegraos porque vuestra galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi pregunta es, ¿usted tiene persecución? ¿Usted tiene persecución? Si usted tiene persecución, bienaventurados los que lloran, los que buscan a Cristo. Tranquilo. Usted no va a ser exento, pero bienaventurado porque usted va y depende no de las circunstancias, sino depende de quién, de Cristo, independientemente. ¿Cuál fue la última mala noticia que usted haya recibido? ¿Ya la tiene? ¿Del orió? Sí, ¿cierto? ¿Cuál fue su reacción? ¿A quién le pidió consuelo? ¿A quién le lloró? ¿Quién le dio consolación?
¿Quién lo consoló? Y a veces esa mala noticia uno lo pone a pensar. Y siempre esas malas noticias son con los familiares. ¿Sí sabía? Cuando usted ve a un familiar enfermo, ¿a usted no le oferta? Y porque la oferta, usted va a los pies de Cristo a que lo consuele. ¿Cuántos no ha pasado eso? ¿Sí ha ido? Eso, ¿usted qué ha recibido? Consolación. ¿Eso es qué? ¿Es un carácter de qué? Del hijo o del discípulo. El carácter es que cuando pasa la circunstancia, él ya sabe qué hacer. ¿Sí o no? Tener el carácter. Saber que ese carácter ya está en la esencia y la base. No hay que decirlo. Pero usted tiene un carácter de heredero o súbdito del reino de Dios. Los súbditos del reino de Dios tienen que tener un carácter, y está en estos versículos, los cuales el carácter de un ciudadano del reino de Dios se ve reflejado. Hoy en día en este mundo, ese carácter lo ven las personas en usted. Sí, pero no me comprenden. Sí, no lo van a comprender, porque para los que del mundo, los que son del mundo, todas las cosas espirituales son locura. Pero usted está siendo ese reflejado. ¿Y por qué le pongo a que usted mire la mala noticia que usted ya recibió? ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Quién le dio el consuelo? ¿El médico? No, tranquilo, va a pasar bien, todo va a salir bien. ¿O usted tuvo el consuelo de que, Señor, yo estoy contigo, pase lo que pase, tú me consuelas, pase lo que pase, yo descanso en ti? ¿Sí lo han dicho? ¿Lo han dicho? Por eso nosotros mostramos el carácter de los súbditos del reino de Dios. Y es por lo que Jesucristo le está hablando a los discípulos. Y mire que por lo que comencé diciendo, hay muchas personas moralmente buenos, moralmente, y ellos dicen, yo no necesito a Cristo porque yo estoy haciendo bien las cosas. ¿Para qué voy a buscarlo? ¿Para qué lloro y para qué le pido ayuda si yo puedo hacer las cosas bien? No, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y usted es pobre en espíritu? ¿Sí? Yo sí, por lo mismo lo busco a Él, porque lo necesito. El domingo miramos la parte en lo que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y eso es lo que los hijos de Dios tienen que reflejar, ese carácter. Pero cerremos nuestros ojos para hacer el estudio. Para terminar el estudio, qué pena. Señor, te doy gracias por este estudio que tú nos diste.